Y en el tema de transporte, la verdad que lo que hubo es un acompañamiento del bloque del PRO, de Cambiemos, porque el mayor problema lo está generando el propio gobierno nacional con dos temas, ¿no? Uno es la inflación, que lamentablemente vemos que no logran controlar la inflación, que todos los esfuerzos que hemos hecho los argentinos no logran contener la inflación, al contrario, creo que vamos a terminar este año con una inflación récord. Ellos hablaban de un 30% antes de la corrida del dólar, va a ser mucho peor. Y el otro problema es la quita de subsidios, ¿no? A pesar de que lo nieguen, la verdad que ya relativamente los subsidios que estamos recibiendo están muy por debajo de lo que eran los años anteriores, con el agravante de que este año no cubrirían la paritaria, por lo menos hasta ahora no han aumentado el monto de subsidios para cubrirlo. Entonces, en ese marco, nosotros tuvimos diálogos con todos los bloques, quiero plantearlo así, porque la verdad que estuvo abierto el diálogo con el resto de los bloques. Lamentablemente ninguno quiso acompañar en esta salida que encontramos, que es delegarle las facultades a la intendenta. Digo, hoy esto pasa en la mayoría de las ciudades. Quien fija la tarifa es el Ejecutivo, los consejos han delegado esas atribuciones, nuestra ley orgánica es muy vieja, la verdad que en el marco de la reforma constitucional que lamentablemente no está saliendo, uno planteaba una reforma que con la autonomía los municipios discutamos, que cómo tomar los temas. La verdad que la tarifa es un tema central, porque si uno va dejando muy atrasada la tarifa, también esto hace que se caiga el sistema de transporte, más en el marco en el que estamos de una nueva licitación de transporte, quién va a venir a invertir sin saber qué tarifa va a tener el sistema, cuando tiene que invertir con un riesgo enorme, comprando unidades que tienen valor a dólar, ¿no? Entonces, en ese punto, digo, el acuerdo terminó siendo con el PRO, porque realmente ellos fueron quienes generaron los mayores problemas, que hicieron que el costo tuviera un desfasaje enorme. Fue la primera vez que se disparó la cláusula gatillo que tenía la ordenanza Miatelo, que planteaba que, bueno, había que revisar la tarifa, el Consejo debería revisarla. Si hubiera una diferencia entre la tarifa actualizada y el estudio de costo de más del 15%, fue la primera vez en los 2 años que tiene la ordenanza que se disparó la cláusula gatillo y votó el PRO porque lamentablemente no encontramos tampoco ninguna otra vía de acuerdo. El tema de las tasas era un tema que iba en paralelo, ¿no? La discusión, el presidente había hecho ese planteo de eliminar las tasas y los impuestos provinciales y municipales. Nosotros lo planteamos muy claramente en ese momento, no creemos que sean los municipios los que tengan que ajustar cuando son el último eslabón de la cadena. No estuvimos sentados en la mesa a la hora de discutir las tarifas y cómo aumentaban las tarifas del gobierno nacional. Queremos dejar en claro que este aumento del gas, de la luz, tiene que ver con la decisión del gobierno nacional también de quitar subsidios y dejar el gradualismo que habían planteado al inicio y llevar un esquema de fuertes incrementos, que en el caso del gas va por arriba del 3000% el aumento de tarifa. En ese marco, la verdad que nosotros teníamos un tema pendiente en la ciudad muy importante, que son las obras de la empresa concesionaria Litoral Gas, que en toda la etapa del kirchnerismo no había hecho inversiones. Esto significa que la ciudad no tenía posibilidad de habilitar nuevos servicios. Había juicios entre el concesionario y el Estado Nacional, que Nación, para darle partida de obras, le exigían renunciar. No sucedió. Lamentablemente Nación en ese momento tampoco le rescindió el contrato. Y llegamos hasta acá haciendo fideicomisos con los privados, donde privados tuvieron que aportar para poder tener gas. Hablo de desarrolladores inmobiliarios, pero también de particulares que construían su casa y no tenían gas. Clubes de barrio, digo, hubo un montón de contribuyentes. En ese marco, la intendenta venía teniendo reuniones con el concesionario y uno de los planteos era quitar la contribución a usuarios gas o llevarla a cero. Y por eso avanzamos con esta única tasa, ¿no? La verdad que lo que hicimos fue llevar una contribución, que es del 10%, a un esquema para el 2019 de reducciones progresivas, ¿no? Que van con bajas a partir del segundo bimestre de un 2%, hasta llevarlo al 0%. No se derogó la tarifa, digamos, la contribución sigue vigente, solo que con la alícuota cero en el último bimestre de 2019, y después se discutirá cómo sigue, contra el compromiso fehaciente de la empresa de invertir casi 700 millones, 670 millones seguramente actualizables por inflación, en obras de refuerzo del gasoducto que hoy está por el viejo Camino Soldini, que nos permiten tener 5 años vista de nuevas habilitaciones en la ciudad. Y luego de eso le hemos planteado la necesidad de avanzar con el gasoducto de Ruta 34, que esto generaría un panorama de 20 años de tener resuelto nuevas habilitaciones en la ciudad. Entonces fueron 2 discusiones en paralelo. Esta la terminamos acordando también con Cambiemos, que tiene una iniciativa de derogar la tasa, las tasas y las contribuciones. Terminamos sacando solo la contribución usuarios gas, dejándola con una alícuota cero para después ver cómo sigue el escenario en términos de lo que pase con las tarifas, ¿no? La verdad que las ciudades, los municipios somos el estado más cercano. En estos momentos de crisis, los primeros que tenemos que dar respuesta somos los municipios, y también se repercute en la recaudación lo que está pasando, ¿no? La verdad que el DREI viene mostrando señales
de una economía cada vez más, más enfriada, con más problemas, sin crecimiento, con caída de actividad económica. La verdad que respecto a las candidaturas, nosotros, en mi caso particular, yo lo que expresé fue una voluntad de poner el hombro a la situación de la elección del 2019, que entendemos que va a ser compleja. Aún no hemos avanzado en el partido, tuvimos renovación de autoridades hace muy poquito, no hemos avanzado en las fórmulas para el 2019. En mi caso particular sigo teniendo la misma vocación de trabajar por la ciudad. Yo creo en hacer política comprometiéndome y trabajando para transformar la ciudad. Conozco mucho la ciudad. Creo que ese es mi principal activo, ¿no? Conocer mucho la ciudad, estar muy de cerca de todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión municipal. Y bueno, si no es de candidata a intendenta, sería seguramente en otro lugar, ayudando, porque creo que también el 2019 es un gran desafío para el progresismo, ¿no? Creo que el hecho de que hoy veamos en la realidad lo que pasa con Cambiemos, ¿no? Esto que nos habían prometido de pobreza cero, de ser el supermercado del mundo, y cuando vemos lo que está pasando en la realidad es que estamos profundizando la pobreza de nuestros argentinos, que estamos, lejos de ser el supermercado, estamos siendo el casino del mundo con tasas de interés cercanas al 50%, con un dólar sin control, con una situación compleja en la economía real, donde uno ve ya que cierran negocios, que hay gente que está quedando sin empleo. La verdad que uno ve que lo que habían prometido no se cumplió para nada, que fue todo lo contrario, que el cambio del que hablaban era otro, y el cambio que está pasando en la realidad no nos gusta y no nos gusta nada. Entonces, por otro lado, vemos que les falta humildad, ¿no? Porque no están abriéndose, no están dialogando con otros actores políticos, porque lo peor que nos puede pasar es otra crisis como la del 2001. Creo que nos genera mucho daño como sociedad. Luego es muy difícil volver a recuperar lo perdido en esos años, porque hay gente que queda fuera del sistema y no puede volver a ingresar por la edad, porque no se generan nuevos empleos, porque Argentina no tiene un plan claro, y en eso creo que el progresismo y en particular Santa Fe y Rosario son una muestra clara de que se pueden hacer las cosas de otras maneras, ¿no? Con honestidad, con transparencia, con mucho trabajo, con diálogo con la sociedad civil y con una mirada solidaria, puesta en cómo hacemos para incluir y para achicar la desigualdad. Creo que en ese marco está el compromiso del Frente Progresista, y creo que se abre hoy una alternativa a la socialdemocracia que en el mundo está volviendo. Fijémonos en España, lo que ha sucedido, y que hay una nueva posibilidad ante esta derecha que desde la tribuna criticaba todo. En Santa Fe por lo menos los candidatos locales criticaban todo, y hoy que son gobierno demuestran que no pueden gobernar, ¿no? Entonces creo que hay una nueva oportunidad. Tenemos el desafío y la vocación de construir a nivel nacional una alternativa. Ojalá Miguel Lifchit encabece ese proceso y lidere un proceso donde encontremos a jóvenes, a nuevas personas involucradas en la política. Bueno, Martín Lustó, Matías Lamens, junto a Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer y muchos jóvenes que tenemos ganas de construir una alternativa para Argentina, porque no podemos seguir creyendo que como sociedad tengamos que vivir estos ciclos, estas crisis que generan tanto daño en lo social y en el tejido económico de nuestro país. A nuevas personas involucradas en la política, bueno, Martín Lustó, Matías Lamens, junto a Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer y muchos jóvenes que tenemos ganas de construir una alternativa para Argentina, porque no podemos seguir creyendo que como sociedad tengamos que vivir estos ciclos, estas crisis que generan tanto daño en lo social y en el tejido económico de nuestro país.